El año 2003 fue decisivo para la historia argentina porque con la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner se afianzó un nuevo modelo económico, se dio una nueva construcción política en el país y se produjo un giro dentro del peronismo. La crisis de 2001 había dado lugar a un vacío de poder, con 5 presidentes en 10 días, hasta que Eduardo Duhalde fue nombrado por el Congreso para terminar el mandato de la Rúa. Las elecciones para sucederlo debían darse en octubre de 2003, pero Duhalde se vio obligado a adelantarlas 6 meses por el descontento general que generó una represión a piqueteros en el Puente Pueyrredón, en Avellaneda, el 26 de junio de 2002, en el cual la policía asesinó a 2 militantes, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Las elecciones iban a tener lugar en abril de 2003 y para ellas el radicalismo estaba muy debilitado después de la catastrófica gestión de Fernando de la Rúa, mientras que los nuevos partidos que aparecían no lograban perfilarse como una posible mayoría. Dentro del peronismo había distintas facciones y se decidió que no iba a haber una interna para decidir un candidato, sino que se presentasen los que quisieran. Hubo entonces 3 candidatos peronistas que se presentaron como si fueran partidos diferentes. Uno de ellos, Néstor Kirchner, que era gobernador de Santa Cruz, era muy poco conocido a nivel nacional y no le iba bien en las encuestas. Sin embargo, con el apoyo de Duhalde y con un discurso marcadamente antineoliberal, iba a obtener lo que parecía imposible: ubicarse segundo en las elecciones y llegar al balotaje frente a otro peronista, el expresidente Carlos Menem. La segunda vuelta iba a ser el 18 de mayo, pero Menem decidió bajarse antes por la gran derrota que le auguraban las encuestas y para dejar sin legitimidad a su adversario. Entonces, Kirchner se convirtió en presidente con solo el 22% de los sufragios, siendo el presidente argentino que asumió con menos votos en la historia del país. Sin embargo, al poco tiempo, Kirchner lograría construir su propia legitimidad. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. ¡Viva la patria! Con la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia, se inició una nueva etapa en relación con las políticas oficiales de derechos humanos. Impulsaba la masiva reapertura de los juicios contra los represores de la última dictadura militar. Alrededor de 220 oficiales militares retirados, exmiembros de fuerzas de seguridad y civiles fueron acusados y procesados, la mayor parte de ellos en las 2 grandes causas, la del primer cuerpo del ejército y la de la ESMA, que habían sido iniciadas luego del juicio a las juntas y que se interrumpieron por la ley de obediencia debida. Su reapertura fue posible en tanto esos delitos eran considerados crímenes contra la humanidad. Se los consideraba de lesa humanidad porque su aberrante naturaleza ofendía a la humanidad en su conjunto, y por eso el delito no prescribe y puede ser juzgado aunque hayan transcurrido varios años. Como parte de este proceso, en 2004 se creó en la ESMA el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. El presidente Kirchner pidió perdón en nombre del Estado y retiró los cuadros de los excomandantes Videla y Vignone del Colegio Militar. En 2005 se declararon inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final. Y finalmente, en 2007, la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de los indultos a los represores. En el año 2003, Estados Unidos invadió Irak por segunda vez. El gobierno de Bush, con la excusa que después se demostró falsa de que Saddam Hussein estaba desarrollando armas de destrucción masiva, invadió ese país, bombardeó durante varias semanas Bagdad y, pese a apresar a Hussein y a juzgarlo unos meses después, siguió con una ocupación que al día de hoy lleva más de 8 años. En América Latina también eran años de profundos cambios. El 1 de enero del 2003 asumía en Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, aquel viejo líder obrero metalúrgico que en los años 70 había sido uno de los protagonistas de la resistencia contra la dictadura y luego de varios intentos al frente de su partido, el Partido de los Trabajadores, lograba transformarse en el primer presidente obrero en toda América Latina. El gobierno conservador de Sánchez de Lozada en Bolivia debió recibir el embate de campesinos y mineros que se movilizaban en contra de su proyecto de exportar gas hacia Estados Unidos por puertos chilenos. Lograban forzar la renuncia de ese presidente y Evo Morales, el líder del movimiento al socialismo, se transformaba en el principal eje de la oposición que llegaría al gobierno 2 años más tarde. Seguridad, hermanas y hermanos, estaremos salvando al planeta Tierra para salvar a la humanidad.
El comienzo del siglo XXI sirvió para sellar definitivamente la alianza entre arte y diseño de indumentaria, y este último fue considerado definitivamente como una disciplina artística, ganando un lugar merecido en los museos de arte. El lenguaje de la moda contemporánea comenzó a ser entendido con los códigos del arte contemporáneo. Operaciones como la deconstrucción, las poéticas conceptuales, los estilos minimalistas y muchos más daban muestras de que la moda podía resistir un análisis con las mismas categorías estéticas que las del arte. En nuestro país, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, MALBA, organizó en diciembre de 2003 y en diciembre de 2004 muestras y desfiles de arte moda. Fue la primera iniciativa de este tipo en estos espacios. La circulación de la obra de los diseñadores de indumentaria por los espacios consagrados del arte significó sin dudas una instancia de legitimación de la moda local y de sus actores. La definición cada vez más ampliada de qué es un artista definitivamente englobó a los diseñadores de moda cuando estos ingresaron a los museos. Pero no obstante haberse concretado estas muestras y eventos artísticos, muchos de estos proyectos no tuvieron continuidad en los años que siguieron. En el año 2003 se lanza el servicio MySpace, que se convierte en la primera red social masiva. La historia de estas redes sociales que generan nuevas formas culturales y de relaciones entre los individuos se inicia en 1971, cuando se envía el primer correo electrónico de una computadora a otra. Esto va a continuar en 1988 con el lanzamiento del primer canal de chat, llamado IRC, que aún goza de una enorme popularidad en los usuarios. Hay que esperar hasta 1994 con GeoCities para tener la posibilidad de que cualquier usuario en cualquier parte del mundo pueda construir con mínimos conocimientos su propia página web. Todo esto confluye en MySpace, que desde el año 2004 debe competir con Facebook, quien poco a poco le gana la pulseada. Con YouTube en el 2005 y Twitter en el 2006 se suman nuevas herramientas para que cualquiera pueda hacer conocer sus ideas entre amigos y extraños. Las redes sociales son hoy más sociales que nunca y se vuelven parte de nuestra vida cotidiana. En los primeros meses de 2002 se puso fin a la convertibilidad, que había atado durante más de una década el valor del peso local al del dólar, en una relación de paridad, es decir, de 1 a 1. De las dos grandes salidas defendidas por distintos sectores de la élite económica, se impuso la devaluación de la moneda argentina. Esta salida devaluatoria tuvo varios efectos. Por un lado, implicó una brutal redistribución de ingreso en contra de los intereses de los trabajadores que cobraban su sueldo en pesos. Por otro, la devaluación cambió la estructura de precios relativos de la economía, promoviendo tanto las actividades de exportación como la producción industrial. El año 2003 marca el inicio de una etapa caracterizada por una expansión económica, en la que el crecimiento de la economía, y en particular de la industria, implicó la generación de puestos de trabajo y el descenso del desempleo. Se abre entonces en ese año el desafío de la definición de una política económica para la nueva etapa. En 2003, Liliana Herrero ya era la voz del folclore argentino mejor situada para tomarle la posta, por así decirlo, a Mercedes Sosa. Desde fines de los 90 su figura venía creciendo al ritmo de una discografía de gran calidad musical y poética. Su estilo de canto, sus ideas sobre la tradición y la modernidad en la música argentina, su curiosidad de exploradora de nuevos repertorios, todo la indicaba como una figura faro en la música argentina. En torno a Liliana Herrero y Juan Falú, fue desarrollándose un verdadero movimiento de canción folclórica solo equiparable por su dimensión y su vitalidad al que había tenido lugar en la Argentina a principios de los años 60. En 2003 estaban dadas las condiciones no solo para el inicio de un nuevo ciclo político, también para la relectura del folclore y un reenvío de canciones de raíz nativa. Les quiero decir qué es lo que sentimos que somos. Hombres comunes con responsabilidades muy importantes. Esperemos que estén a la altura de la historia. Kirchner asumió el 25 de mayo de 2003.
recibió un país con una deuda de 178.000 millones de dólares y altísimos niveles de pobreza, de exclusión social y de desocupación. Para enfrentar todo esto, Kirchner decidió volver a darle al Estado un rol protagónico y avanzar en el camino del desendeudamiento hasta llegar a pagarle por anticipado su deuda al Fondo Monetario Internacional y así romper los vínculos político-económicos que habían imperado en la década del 90 y que implicaban una sumisión. También afianzó relaciones con países de la región que estaban en el mismo camino, sobre todo Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador. En el plano interno, la política del gobierno se basó en el proyecto transversal, que implicaba alianzas extrapartidarias con dirigentes de distintas organizaciones sociales y políticas. Apenas asumió, Kirchner hizo destituir a varios jefes de las Fuerzas Armadas y también intervino en la Policía Federal y en la CIDE. Reformó la Corte Suprema de Justicia, que venía siendo muy criticada desde los años de Menem por estar al servicio del Poder Ejecutivo, e impulsó los juicios contra los autores de crímenes de lesa humanidad en la última dictadura militar, para lo cual hizo anular las leyes de obediencia debida y punto final que los protegían desde la época de Alfonsín. Por todo esto, 2003 fue un año decisivo. La etapa neoliberal quedaba atrás y Argentina empezaba un periodo de crecimiento en el cual se recuperaban viejas banderas y reivindicaciones que habían sido olvidadas.